Hoy jueves hubo una jornada bastante agitada en el Congreso de la República con resultados agridulces para el gobierno nacional. Dulce porque quedó a punto ya de ser aprobada la reforma pensional que tanto callo había levantado en la aprobación que se hizo de este proyecto de ley presentado por el gobierno nacional a el Senado de la República. Recuerden que pasó en Comisión Séptima de Senado. Luego se discutió en la plenaria de la misma corporación y allí pasó. Luego llegó a hacer tránsito a través de la Cámara de Representantes, agobiado el gobierno y presionado por los tiempos de discusión, ya que recuerden ustedes que el Congreso de la República tendrá receso a partir del próximo 20 de junio. En ese orden de ideas, se temía que de pronto por los tiempos y por el ambiente que reinaba dentro del Congreso de la República, la reforma pensional podría terminar naufragando en esta legislatura. Sin embargo, hoy se dio un gran paso, lo cual constituye también un gran triunfo para el gobierno del presidente Gustavo Petro, porque la reforma pensional pasó en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes con 17 votos a favor y solo 3 en contra. Lo que quiere decir es que la Cámara en la Comisión Séptima votó de manera mayoritaria respaldando el proyecto de ley presentado por el gobierno nacional. ¿Esto qué quiere decir? Que el gobierno tendrá un poco más de holgura para el trámite de este proyecto. No están sobrados de tiempo, no cuentan en estos momentos con el tiempo ideal para poder tramitar el proyecto de manera calmada, pero sí tienen ya 3 de las 4 aprobaciones que se necesitan. Quiere decir que solamente falta el debate al interior de la plenaria de la Cámara de Representantes, donde el gobierno tiene los votos asegurados. Así que yo le podría decir, señor Tobío, que si nada extraño sucede, nada extraordinario pasa en un país convulsionado como Colombia, en los próximos días tendremos la aprobación de la reforma pensional que comenzaría a aplicarse a partir de mediados del año 2025 y que también contempla la creación de una ley de la República para establecer las reglas de juego a aquellas comunidades que van a tener de alguna forma un régimen especial o unas excepciones frente a lo que tiene que ver con las edades de jubilación, tanto para hombres como para mujeres, y también algunos requisitos para poder, digamos que, acceder a una pensión digna. La iniciativa pasa a su cuarto y último debate en la plenaria de la Cámara y entrará a regir a partir de julio del año 2025. El presidente Petro obviamente fue uno de los primeros en expresar su complacencia por la aprobación de la reforma eh, pensional aprobada hoy en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes y a través de su cuenta en X, que ha sido, digamos que, el medio a través del cual el presidente ha venido expresándose, dijo: felicito a la Comisión Séptima de la Cámara por aprobar la reforma pensional. Millones de ancianos y ancianas sin pensión hoy sabrán agradecer el esfuerzo del Congreso, atacado hoy hasta por la delincuencia. Esto último, pues no entiendo en qué contexto lo dijo el presidente de la República. Lo cierto es que la reforma del gobierno nacional, la reforma pensional, se convertiría en la segunda iniciativa aprobada por el Congreso de la República durante este gobierno, porque recuerde que la primera fue la reforma tributaria aprobada durante el primer año de gobierno del presidente de la República. Pero esta reforma en particular tenía un sello indiscutible por parte del gobierno nacional, que siempre estuvo buscando la manera de cambiar totalmente el esquema pensional en Colombia, llevarlo a un esquema de pilares como lo ha recomendado el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y de esta manera hoy el gobierno del presidente Petro se lleva un triunfo. Esperemos, eso sí, que el nuevo modelo presentado por el gobierno nacional
sea un modelo exitoso y que sea justo, porque lo cierto es que aquí mucha gente no se alcanzó a pensionar, mucha gente no alcanzó a la pensión y evidentemente hoy acaricia la posibilidad de tener esa pensión. Dicho de otra manera, la reforma pensional está a un debate de convertirse en ley de la República. Y ojo también con algo que es muy importante. Debe pasar la reforma pensional por el sedazo, por el escrutinio de la Corte Constitucional, que debe revisar si la ley se tramitó en medio de todas las formalidades necesarias y si además tiene el aval fiscal para poder sacar adelante esta iniciativa como ley de la República, porque recuerde que todo proyecto de ley o toda nueva ley que afecte el presupuesto nacional y afecte la regla fiscal debe llevar un aval del Ministerio de Hacienda con una proyección frente a lo que costaría en términos económicos la aplicación de esas reformas para Colombia. Entonces tendríamos reforma pensional, un solo debate en la Cámara de Representantes y el gobierno tiene los votos asegurados. Sí, señor, también hay que darle la lectura de que los enmermelados en Cámara han cumplido de principio a fin, recibieron y están cumpliendo. Ya lo que pase en la Corte Constitucional, ya ellos dirán, eso sí no es Pero conmigo. creo yo que se quedó usted corto, señor Tobío, porque ha dicho que en Cámara y en Senado también. Es Y que el Senado, recuerde que no, claro, el proyecto viene de recorrer dos, dos instancias en el Senado de la República. Primero, la instancia de la Comisión Séptima del Senado y luego la plenaria. Este es el tercero de los cuatro debates que necesita. sí, me refería a la Cámara concretamente para seguir en la línea de lo que usted estaba abordando, la forma como venía manejando el tema, pero de verdad que es a nivel general en el Congreso de la República. Este gobierno no solamente compró conciencia, ha comprado prácticamente más de medio Congreso de la República y hoy ha quedado al descubierto muchas cosas, porque es que presentan la noticia de una manera, se vendió, no es que se vendió, para que alguien se venda se necesita que alguien lo compre. Entonces, si se están vendiendo los celulares es porque alguien los está comprando. Si se los están robando es porque hay un bandido que lidera alguna organización criminal que los está comprando. Entonces, en el tema del Congreso, este delito del cohecho en donde alguien ofrece y el otro coge, entonces allí para que se Bueno, tipifique, bueno, pero señor Tobío, aquí no estamos descubriendo sí. el agua tibia. Aquí estamos diciendo que esto es una práctica que también estuvo en el pasado gobierno. Entonces, No, claro. aplicaría también para aquellos congresistas que en el pasado gobierno se vendieron y en el Plan Nacional de Desarrollo nos empujaron a el nuevo esquema tarifario que hoy nos tiene pariendo a todos los usuarios de energía del Caribe Sí, colombiano. O también efectivamente. a la Yidis y al Teodolindo, que en un momento determinado hicieron lo posible Sí. para pasar la reelección del expresidente Álvaro Uribe, o para aquellos que aprobaron en el gobierno del expresidente Santos vía fast track todo lo que tiene que ver con el bloque constitucional de los artículos que favorecían el proceso de paz. En este país, usted sabe que eso ha sido una tradición a través de los gobiernos. Yo no estoy justificando con eso No, no, es que no se hecho, puede justificar, porque es que pero ese lo es el que, argumento de ellos. Porque el vecino es ladrón, entonces se justifica que yo sea un criminal, porque es que el vecino pero es ladrón. yo digo, señor Tobío, que si muchos partidos, entre ellos el Partido Conservador, el Partido de la U, muchos partidos que han estado rechazando este tipo de reformas del gobierno nacional, votaron, yo creería y buscaría cosas buenas y creería que también debe tener algo bueno el proyecto de ley desde que lo votaron. Mire esto, por ejemplo, recuerde usted que cuando el presidente de la República se reunió con la bancada del Partido Liberal, con unos 9 senadores del Partido Liberal, hizo un acuerdo de no subir los pilares. Es más, los pilares estaban algo así como en 3.5 salarios mínimos. El Partido Liberal hace un acuerdo con el presidente, los senadores, y lo bajan a 2.3. Y luego que en la plenaria del Senado de la República, recuerdo yo, aprobó en el debate de la
reforma pensional, el presidente Petro hizo una locución bastante polémica, porque el presidente Petro sugería en esa locución que iba a hacer todo lo posible para aumentar los pilares de 2.3 a 4 salarios mínimos. Yo no sé si usted recuerda eso, señor Claro, Tobío. se generó Y una polémica y dijo que que estaba generó, traicionando lo que le había dicho en la mesa. correcto, lo que le había dicho en la mesa. Una de las cosas que podemos decir es que en este debate, en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, se mantuvo el umbral de cotización a Colpensiones por 2.3 salarios mínimo, tal como se acordó en el Senado de la República. Eso quiere decir que si usted gana más de 2.3 salarios mínimos o cotiza por más de 2.3 salarios mínimos, será obligatorio que esos primeros 2.3 salarios mínimos los cotice en el fondo estatal o en el fondo de prima media, que es Colpensiones, y el resto del salario, si usted lo quiere cotizar a través de unos fondos privados, pues puede llevar el dinero hacia el sistema de cuentas individuales, que es el sistema de los fondos privados de pensión. Eso está definido. Lo que también está definido es que hay un régimen de transición que no está acogiendo a las personas, en el caso de las mujeres, que ya tengan 750 semanas cotizadas y en el caso de los hombres, que tengan unas 900 semanas cotizadas y que le falten menos de 10 años para tener la edad de pensión. Tendrían 2 años para hacer un posible cambio de régimen a partir que entre a regir la ley. Es decir, si usted a estas alturas tiene 55 años, es decir, le hacen falta menos de 10 años para pensionarse, en el caso de los hombres, si el ejemplo es por los hombres, quiere decir que si tiene 55, se Le faltan pensionaría a los 7. 62. Le faltarían 7 por edad, Sí. pero puede que tenga más de 900 semanas cotizadas y que le haga falta menos en lo que tiene que ver con el tema del ahorro, del volumen del ahorro que tenga. Y en el caso de las mujeres, si tiene 55, va a jubilarse a los 57 años. A ellos no los cobija el nuevo sistema pensional. Ellos entrarían dentro del régimen de transición que, repito, tiene requisitos de 750 semanas para las mujeres o de 900 semanas cotizadas para los hombres y que ya le falten menos de 10 años. A ellos no les afecta, se pueden quedar tranquilamente donde están, bien sea en su fondo privado o en el régimen de ahorro individual o en el de prima media, que es el que conocemos como el régimen estatal de Colpensiones. Yo aspiraría y creería, señor Tobío, que el Congreso de la República se dio la pela, se dio la lucha y hoy podamos tener un sistema pensional más equitativo, un sistema pensional que alcance a cubrir a más personas en el país, sobre todo a aquellas personas que ya entradas en la ancianidad encuentran que no tienen una pensión, un ingreso justo que les permita vivir con dignidad. Usted sabe, señor Tobío, oyentes y cibernautas, que con los años también vienen los daños, que con los años pasan los años y vienen los achaques, vienen los problemas de salud y ahí es donde prima muchísimo tener una pensión digna y también un servicio de salud garantizado. Y por último, antes de, por supuesto, dejarlo intervenir a usted, señor Tobío, debo decir que esto es un campanazo de alerta también para los jóvenes, para las personas que apenas están iniciando en su vida laboral, que apenas están iniciando las cotizaciones al régimen de pensiones. Hombre, para que piensen muy bien que a partir de cuanto más temprano comiencen a cotizar, cuanto más temprano comiencen a aportarle al sistema, también van a tener la oportunidad de poder acumular un saldo pensional lo suficientemente fuerte como para tener una vejez digna. Cuando uno está muy joven, pues no piensa en las consecuencias de la vejez y ve la vejez como un suceso que pasará, pero dentro de muchos años. Pero Sí. yo creería que sería bueno que usted, como joven, se dé una vuelta,
y comience a analizar el caso de sus abuelos, de sus padres, de sus tíos, de las personas que tengan cercanas en su entorno y se pueda dar cuenta cuáles son las diferencias que se marcan cuando la persona recibe una pensión de jubilación lo suficientemente robusta como para tener una vejez tranquila y aquellas personas que de pronto no pudieron cotizar lo suficiente para tener una pensión de jubilación y esas personas viven situaciones bastante complejas. Aparte de cualquier decisión que se haya tomado, de cualquier cambio que haya, lo cierto es que es importante que cada vez se incluyan más personas aportándole al sistema para poder generar el flujo necesario para que más personas se puedan pensionar y reciban una pensión justa. Sí, qué lástima que la reforma pensional no se venda por sí sola, no sea lo suficientemente atractiva para ser debatida de manera limpia, sino a través de la dádiva, de la coima, de la compra en efectivo y demás. Todo eso ha quedado al descubierto en este gobierno. Fíjese lo de hoy de Olmedo López, que ha pero descubierto muchas cosas. dígame usted, señor Tobío, No, si usted de pronto tiene alguna noticia sobre ese tema de que el gobierno haya comprado a algún congresista y nosotros no la sepamos, porque yo no tendría, de mi parte, yo no conozco ninguna sobre el caso de la pensional, pero si usted tiene, digámosla, porque que yo sepa, pues no ha estallado todavía un escándalo, yo no estoy, y con esto no estoy digamos que salvándole la papeleta al gobierno, porque yo no soy defensor de un gobierno por el que yo no voté y yo he sido muy crítico del gobierno, pero yo lo que repito, creo que en los congresistas, no podemos decir que todos los congresistas porque hayan votado lo hayan hecho a partir de que le hayan dado plata. Yo me resisto a creer que los congresistas de Colombia se han convertido o terminen siendo unas meretrices que solamente actúan a partir de una dádiva de un cliente. Yo creía que no es así. Yo creía que todavía en el Congreso de la República hay parlamentarios que han sido honestos consigo mismo, honestos con el país, honestos con sus ideas y con sus postulados. Si yo tengo alguna prueba, aquí se la diré, pero de momento no tengo nada que me indique que hayan repartido mermelada para que hayan aprobado esta reforma, porque incluso la han aprobado algunos congresistas que ayudaron a tumbar, por ejemplo, la reforma de la salud. Entonces, fíjese usted, tumbaron la reforma de la salud, pero sí pasaron estas. Entonces, si la lógica es que reciben plata, entonces no fueron consecuentes con lo que se le contrató, porque pasaron una y tumbaron la otra. Sí, depende del momento. Finalmente, allá ellos y su conciencia, pues han dicho los expertos, es que para darle plata a los viejitos no hay necesidad, no había necesidad de ninguna reforma pensional, ni mucho menos tomar eso como bandera, como lo ha tomado Petro, que le gusta explotar todo lo que sea populismo. Entonces, lo que le han dicho quienes conocen realmente el tema a fondo, expertos en el tema, han dicho, eso no es ninguna pensión, ese es un subsidio que sube el valor del subsidio y se le entrega a los viejitos. ¿Qué sucede? El verdadero trasfondo de esto es querer hacer politiquería. Está pensando en lo que viene, en tener amarrada a una población que es endeble, que ya no se vale por sí misma y que es manipulable a través del dinero en efectivo en una ventanilla. Finalmente, los grandes beneficiados con el dinero en mano serán los sinvergüenzas que viven alrededor de los viejos, porque son los que se van a chupar eso en trago, en otras cosas, pero nada para el viejo. El viejo seguirá en el último cuarto de la casa y el único día que será importante es el día en que pagan el subsidio, no más. Eso no es ninguna pensión, se lo han dicho quienes saben del tema, pero Petro insiste en manejar el tema de manera populista como es su especialidad. La reforma pensional entonces pasa y está ahí a un pelo, como se diría popularmente. Vamos a esperar el siguiente paso. Yo estoy en desacuerdo con usted, señor Tobío. Obviamente, esto no es un show donde tengamos nosotros siempre que estar de acuerdo, pero yo reviso aquí y me estoy dando cuenta que el sistema como tal no es un sistema que sea muy esperanzador para las personas que llegan a una edad de pensión. Le tengo un dato que no es menor, que no lo hizo, no lo elaboró cualquier entidad del Estado o cualquier entidad de garaje, lo hizo la Universidad de los Andes, que es una de las instituciones educativas más prestigiosas
de este país. A noviembre de 2021, de 7.5 millones de personas con edad para retirarse, es decir, 7,5 millones de personas a punto de retirarse, solo el 16% estaba recibiendo una pensión. Eso quiere decir que de los 7,5 millones, solo 1.200.000 colombianos estaban recibiendo una pensión. El tema aún es mucho más preocupante si se revisa la brecha de género. De las personas con edad para retirarse, solo el 12.1% de las mujeres acceden a la pensión. Y esas son las mujeres que muchas veces han tenido que criar a sus hijos, a sus nietos y acompañar durante la vejez a los esposos, durante las enfermedades que han tenido los esposos. Eso quiere decir que de los 7.5 millones de personas que estaban en edad de jubilación a corte de el mes de noviembre del año 2021, solo el 12% que representan las mujeres tenían la posibilidad de pensionarse. Es decir, yo parto de una base y es que el sistema no es justo y es que el sistema no es equitativo. Y eso se nota cuando usted se da cuenta que mucha gente sufre para poder conseguir una pensión, porque no solamente que usted, digamos que llene los requisitos, sino que después, cuando viene la edad de pensionarse y entonces usted comienza a presentar la solicitud para que le puedan entregar su pensión de jubilación, se encuentran con que muchas empresas pícaras le cobraban a usted o le hacían la retención a usted del dinero de los aportes a pensión y nunca lo reportaban a los fondos o a Colpensiones. Y entonces usted encuentra que hay semanas que les cobraron, pero que nunca las cotizó usted de manera legal y comienza ese suplicio. Y yo siempre he dicho que la diferencia entre ocupar el cuarto principal de la casa y estar en el último cuarto para los abuelos en las casas está también en el monto de la pensión. Y parece mentira, pero es una realidad. Cuando pasan los años, usted va a necesitar mucho más. Usted lo dijo ahorita, son personas dependientes, son personas vulnerables, son personas que necesitan para salir a la calle alguien que las acompañe, son personas que ya no tienen la suficiente agudeza visual, con propensión a sufrir caídas, a sufrir algunos accidentes en los baños, por ejemplo, y es evidente que se necesita que haya un volumen más grande de personas pensionadas dignamente en Colombia. Si eso se consigue con esta reforma pensional, a mí me importa un pito, me importa un comino que haya sido Petro el que la haya impulsado. A mí lo que me importa es que cumpla con su objetivo. Ahora bien, será el mismo gobierno nacional y el buen manejo que le pueda dar a este sistema el que le entregue al país las razones para creer que esta reforma no está buscando es quedarse con la plata de los ahorros de la gente en Colombia, que es el gran temor que han emitido algunos sectores que también han dicho, así como lo dijo usted hace un rato, que no había necesidad de crear un nuevo modelo pensional porque finalmente lo que iba a hacer el gobierno nacional era derivar unos recursos para entregar unos subsidios a las personas ya en edad de pensión y que esos subsidios se podían tramitar a través de las agencias estatales, como la DPS, el Departamento de la Prosperidad Social. Lo cierto, señor Tobío, es que esperemos a ver qué sucede y yo creo que una vez ya tengamos el texto de la reforma aprobada como ley de la República, invitaremos a Contacto Radio a un experto para que nos cuente los alcances, porque ni usted ni yo somos expertos en la materia, simplemente estamos opinando a partir de la perspectiva que tenemos como periodistas, pero sí sería bueno poder hacer un análisis de los alcances de esta reforma pensional que, repito, está a un debate, ya ha pasado 3 debates, 2 en comisiones séptimas de Senado y Cámara y una en la plenaria del Senado, y le falta el último debate en la plenaria de la Cámara para convertirse en ley de la República. Sí, indudablemente creo que hay que aprovechar que este gobierno se ha autoproclamado muy social, pues que lo demuestre con los jóvenes. Vayan de casa en casa diciéndole a los jóvenes que aprovechen la juventud estudiando y produciendo mientras tengan fuerzas
para que no lleguen a integrar un ejército igual o mayor al que tenemos hoy en Colombia, de personas que no sabemos qué hicieron con su juventud y hoy están en estas condiciones. No queremos que los jóvenes de hoy, si llegan a viejos, esa es otra, no sabemos, lleguen a expensas del Estado, a expensas de un subsidio, que no queden en esas condiciones, que ojalá pudieran cotizar bien, en fin, educar. Creo que en algunas ocasiones nosotros hemos dicho acá y hemos insistido en Contacto Radio que en lugar de perder el tiempo en nuestros colegios en algunas materias que no generan absolutamente nada, que las vio usted, que las vi yo antes que usted y que las hemos visto muchos, debieran enseñarnos más bien cosas prácticas para la vida. Por ejemplo, el tema del uso del dinero, el uso de la inversión correcta del dinero, el aprovechamiento de la edad productiva al máximo. Sí, sí. Eso También se el llama tema de los proyectos. eso se llama educación financiera, sí, señor. Sí. Y también estructurar proyectos como profesionales, como tecnólogos, proyectos familiares, porque si usted no tiene proyectos en la vida y no lo combina con trabajo y disciplina, habiendo estudiado antes, va a ser difícil. No hay talento que sobreviva al desorden. Eso termina mal. Por mucho que usted quiera gritar que aquí estoy yo, que yo soy el bravo termina donde terminamos todos. Entonces, ojo con el tema, porque yo veo mucha juventud creyendo que todo el tiempo van a ser jóvenes. Y este gobierno que es tan social, camaradas, aprovechen ustedes, vayan a los barrios populares, úntense de pueblo. No todo puede ser palacio, no todo puede ser las grandes fiestas, tipo Benedetti. Hay que salir a enseñarle a estos jóvenes que la juventud no es para siempre. Y no repitamos esto, porque ahora entonces le toca a mucha gente buscar cosecha, recoger donde nunca sembró. Sí, señor. Vamos a hacer la pausa en Contacto Radio y hablaremos de a nuestro regreso de la otra cara de la moneda. Si la reforma pensional está a punto de pasar a convertirse en ley de la República y quedó a un debate para convertirse en ley, hay una reforma que está bastante embolatada y es la reforma a la educación, que hoy no pudo avanzar porque no hubo quórum. Y lo segundo, señor Tobío, Sí. hay una cosa que a mí me preocupa mucho. Algunos atentados criminales que obedecen a vendetas, que obedecen a enfrentamientos, que obedecen a venganzas, a retaliaciones, pero que involucran un operativo muy fuerte con cantidad de hombres armados. Hoy hubo uno en la ciudad de Barranquilla, donde estaban tratando de atentar. De hecho, atentaron contra la vida del exalcalde de Magangué, Jorge Luis Alfonso López, al norte de la ciudad de Barranquilla, en una zona donde está prohibido, bueno, en toda Barranquilla está prohibido el porte de armas, de hecho en toda Colombia. Y recuérdelo también el operativo que montaron para asesinar a dos hijos de la familia Vega Daza y al padre. Fueron 3 personas masacradas utilizando fusiles, armas largas. ¿Qué está pasando en la ciudad de Barranquilla? Recuerden también la fiesta que hubo en el área metropolitana en Barranquilla, donde En precisamente Sabanilla. en Sabanilla, donde se desprendió esa tremenda vendetta entre dos bandos a partir del asesinato de un joven, Jonathan Ospino. Creo yo, señor Tobío, que este tema es para ponerle mucha seriedad porque no sé cómo puede circular por la ciudad pueden circular vehículos llenos de hombres con armas automáticas, con prendas privativas, de uso privativo de la Policía Nacional y que puedan incursionar tranquilamente en pleno norte de la ciudad de Barranquilla, una zona que uno supone que es muy vigilada, que es resguardada por la policía y que tiene también la cobertura a nivel tecnológico con muchas cámaras de seguridad. De ese tema también hablaremos en el Run político y por supuesto, señor Tobío, esta noche tendremos sus batazos, bateando de frente, como lo hace siempre usted. ¿Qué tenemos en materia de batazos, señor Tobío? Sí, señor, en medio de tanto incendio esta semana y tanta noticia negativa, hoy un batazo positivo porque la educación está brillando por fin en Barranquilla.
Perfecto. Educación brilla en Barranquilla y en la educación está la solución. Ese tema lo tendremos en los batazos del señor Tobío, batazos positivos esta noche, con el número uno en política, número uno en opinión.